El culto de Matamoros, la secta que creía que la sangre abría portales hacia el poder. No desvivían por odio, desvivían porque creían que el universo exigía carne, fuego y silencio para abrir sus puertas ocultas. Yo soy el crononauta del misterio. El tiempo guarda secretos, y yo estoy aquí para revelarlos. Adolfo de Jesús Constanzo no era solo un brujo, era un arquitecto simbólico del horror ritualizado. Nacido en Miami en 1962, criado entre santería, catolicismo y ocultismo, Constanzo absorbió desde niño la idea de que el mundo visible era solo una capa y que debajo de ella había fuerzas que podían ser invocadas, pero no con rezos, con sacrificios. En los años 80, Constanzo se trasladó a México y comenzó a construir su culto. No lo hizo en templos, lo hizo en Rancho Santa Elena, cerca de Matamoros. Allí mezcló palo mayombe, santería, magia africana, rituales caribeños y narcotráfico. Porque entendió que el poder no solo se invoca, se negocia, y que los cárteles, desesperados por protección, serían sus primeros devotos. Constanzo se hacía llamar el Padrino, y sus seguidores lo veían como guía espiritual, brujo mayor, canal entre mundos. Les enseñaba que el poder no se obtenía por fe, se obtenía por sangre humana, que los rituales con órganos, huesos, fuego y dolor podían protegerlos de la policía, darles éxito en el narcotráfico y concederles invulnerabilidad física. No era superstición, era estructura simbólica, con reglas, jerarquías y una lógica interna que convertía el crimen en ceremonia mágica. Y así nació el culto de Matamoros, una secta que no solo mataba, sacrificaba para abrir portales hacia el poder invisible. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte ningún enigma y compártelo con quienes saben que el cuerpo, cuando se ritualiza, puede convertirse en moneda de intercambio con lo oculto. El Rancho Santa Elena, ubicado en las afueras de Matamoros, no era solo tierra, era territorio ritual, un espacio transformado por el culto en templo de invocación. Allí no se cultivaba, se sacrificaba, no se criaban animales, se desmembraban cuerpos humanos como parte de una liturgia que mezclaba magia africana, santería caribeña y narcotráfico mexicano. Constanzo y su círculo creían que el rancho tenía energía especial, que la tierra era fértil para rituales de poder. Construyeron altares con calderos de hierro llamados engangas, donde colocaban sangre, huesos, órganos, tierra de cementerio, monedas y restos animales. Pero pronto, los animales no bastaron. La sangre humana era más poderosa, y así el rancho se convirtió en puerta energética, donde cada víctima era una llave, cada grito una invocación y cada muerte una transacción espiritual. Los rituales eran meticulosos. Se elegía a la víctima, se le torturaba lentamente, se le extraían órganos específicos, se enterraban partes en patrones geométricos, y todo se hacía bajo la convicción de que cada acto fortalecía el poder del culto. No era sadismo, era estructura simbólica, donde el dolor tenía función y la sangre tenía propósito. Cuando las autoridades descubrieron el rancho en 1989, encontraron 15 cuerpos enterrados en fosas rituales, calderos con restos humanos, altares con símbolos de palo mayombe, libros de magia negra, figuras religiosas mezcladas con objetos profanos, fragmentos de cráneos usados como amuletos. El rancho no era escena del crimen, era escenario ceremonial. Y eso revela el núcleo del arquetipo. El lugar que no oculta el horror, lo consagra como templo. Santa Elena se convirtió en símbolo, no solo de crimen, sino de lo que ocurre cuando el espacio físico se transforma en canal entre mundos. Cuando la tierra se ritualiza y el cuerpo humano se convierte en ofrenda para abrir portales invisibles. En el culto de Matamoros, la sangre no era desecho.
Era instrumento. No se derramaba por violencia, se derramaba por función ritual. Porque para Constanzo y sus seguidores, el cuerpo humano era moneda energética y la sangre era la llave que abría portales hacia el poder invisible. Cada sacrificio tenía propósito. No se mataba por impulso, se elegía a la víctima según su valor espiritual. Inteligencia, juventud, pureza, energía vital. Porque en su lógica, cuanto más potente era la víctima, más fuerte sería el ritual y más poder recibiría el culto. Los órganos eran extraídos con precisión: el corazón, el cerebro, los genitales. Cada parte tenía un uso específico en la nganga, el caldero ritual. Se mezclaban con tierra de cementerio, sangre animal, monedas y objetos personales. Y todo se cocinaba, se invocaba, se activaba. Porque la sangre no era solo fluido, era contrato espiritual. Constanzo enseñaba que los sacrificios humanos eran superiores a los animales, que el dolor humano liberaba energía más pura, que el miedo, cuando se ritualiza, se convierte en canal de invocación. El culto de Matamoros no operaba en los márgenes, operaba en el corazón del narcotráfico mexicano, porque Adolfo Constanzo entendió algo que pocos habían visto: que los cárteles, por más violentos que fueran, creían en el poder invisible, y que si podía ofrecerles protección espiritual, éxito económico y escudo contra la ley, se convertirían en devotos del ritual. Constanzo no vendía droga, vendía invulnerabilidad mágica, y los capos lo buscaban como brujo, como guía, como protector. Le pagaban miles de dólares por rituales que incluían sacrificios animales, baños de sangre, entierros simbólicos, invocaciones con restos humanos, porque en su lógica el poder espiritual era más efectivo que las armas, y el culto se convirtió en servicio esotérico para el crimen organizado. Los rituales eran personalizados. Cada capo recibía su nganga, su caldero, su altar. Se enterraban huesos en sus propiedades. Se realizaban sacrificios para bendecir cargamentos. Se invocaban entidades para confundir a la policía. Y todo se hacía con precisión, con estructura, con liturgia criminal. Pero el culto no solo servía al narco, lo contagiaba. Muchos sicarios comenzaron a adoptar los rituales, a tatuarse símbolos, a llevar amuletos con fragmentos humanos, a realizar sus propios sacrificios. Porque el crimen, cuando se ritualiza, se convierte en religión funcional. El sacrificio de Mark Kilroy, el detonante del fin del culto. Mark Kilroy no era parte del culto. Era un estudiante universitario estadounidense de 21 años que había viajado a México en marzo de 1989 para disfrutar el Spring Break con sus amigos. Pero su desaparición se convirtió en el punto de quiebre, el momento en que el culto de Matamoros dejó de operar en las sombras y fue revelado como templo de horror ritualizado. Kilroy fue secuestrado por miembros del culto mientras caminaba solo cerca de Matamoros. Lo llevaron al rancho Santa Elena. Allí, según los testimonios posteriores, fue torturado, asesinado y sacrificado como ofrenda humana. Su cerebro fue extraído y colocado en la nganga. Su columna vertebral fue enterrada como eje de poder, y su cuerpo fue desmembrado siguiendo patrones rituales. No fue un crimen impulsivo, fue una ceremonia estructurada, diseñada para invocar protección sobrenatural para el cártel. Pero Kilroy no era una víctima cualquiera, era ciudadano estadounidense, y su desaparición activó una investigación binacional. La presión política, mediática y diplomática obligó a las autoridades mexicanas a actuar. Y así, el rancho fue descubierto. Las fosas fueron abiertas, los cuerpos fueron contados, y el culto fue desmantelado públicamente. El sacrificio de Kilroy se convirtió en detonante ritual inverso. Lo que debía fortalecer al culto, lo exhibió ante el mundo. Y eso revela el núcleo simbólico de esta etapa.
que el cuerpo cuando se ritualiza no solo invoca poder, también puede activar el colapso de la estructura que lo consume. Constanzo, al verse acorralado, huyó a la Ciudad de México. Allí, rodeado por la policía, ordenó a su discípula que lo matara, porque en su visión la muerte debía cerrar el ciclo, y su cuerpo, como el de Kilroy, debía convertirse en última ofrenda. Adolfo Constanzo no fue capturado, fue consumido por su propio ritual. El 6 de mayo de 1989, acorralado por la policía en un apartamento de la Ciudad de México, Constanzo tomó una decisión que no fue desesperación, fue acto ceremonial final. Ordenó a su discípulo, Martín Quintana, que lo matara. No por miedo, sino porque creía que su muerte debía cerrar el ciclo mágico que había abierto con sangre, fuego y silencio. El apartamento estaba lleno de objetos rituales, gangas, velas negras, símbolos de protección, restos animales. Constanzo no estaba huyendo, estaba preparando su último acto, y cuando las autoridades rodearon el edificio, él no disparó, no gritó, solo dio la orden: mátenme, es mi momento. Y así fue ejecutado por sus propios seguidores, porque en su visión, el cuerpo del brujo debía convertirse en última ofrenda, en sello de cierre, en sacrificio final. Este suicidio no fue colapso, fue ritual de clausura, porque para Constanzo la muerte no era derrota, era transición energética, y su cuerpo, como los que había ofrecido antes, debía alimentar el ciclo que él mismo había iniciado. No buscaba escapar, buscaba trascender. La policía encontró su cadáver junto al de otro seguidor, ambos ejecutados, ambos dispuestos, ambos convertidos en símbolo. Y eso revela el núcleo de esta etapa, que el líder, cuando se consagra al rito, no teme morir, porque su cuerpo ya no le pertenece, pertenece al sistema simbólico que lo consume. La muerte de Adolfo Constanzo no fue el fin, fue dispersión simbólica, porque cuando un culto se estructura como sistema de poder invisible, sus ideas no mueren con el cuerpo del líder, se fragmentan, se infiltran, se replican. Tras el suicidio ritual del padrino, sus discípulos fueron capturados, interrogados, juzgados. Algunos confesaron, otros se aferraron al silencio, pero todos compartían algo: la convicción de que habían participado en algo más grande que ellos, algo que no era solo crimen, era misión espiritual. Muchos de ellos continuaron practicando rituales en prisión, otros enseñaron fragmentos del culto a nuevos seguidores, y algunos sicarios, ajenos al núcleo original, comenzaron a adoptar símbolos, frases, objetos, porque el culto, al ser revelado públicamente, se convirtió en mitología criminal, y eso lo hizo más poderoso como narrativa que como estructura. En zonas del norte de México se han reportado altares con engangas similares. En rituales carcelarios se han encontrado restos humanos usados como amuletos, y en algunos círculos del narcotráfico se sigue hablando del padrino como figura espiritual, no como asesino, sino como brujo mayor que cruzó el umbral. Esto revela al culto que sobrevive en ecos, aquel que no necesita templo, porque vive en símbolos, en gestos, en repeticiones, que el cuerpo del líder puede morir, pero su narrativa, cuando se ritualiza, se convierte en virus simbólico que se replica en cada acto criminal. Este archivo no busca revivir el culto, busca revelar su estructura simbólica y nos deja una advertencia: que la fe, cuando se estructura sin contención, puede justificar lo impensable. Dale me gusta al video, suscríbete al canal para no perderte ningún enigma. Yo soy el crononauta del misterio. Nos vemos en el próximo archivo.